Hola a todos, en el siguiente video explicaré una pregunta tipo disques del área de ciencias sociales. La pregunta dice, a la derecha se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la violencia política colombiana se presentan esas caricaturas? A. La violencia política. B. El Frente Nacional. C. La patria boba. D. El gobierno de Rojas Pinilla. Para responder esta pregunta, debemos tener un conocimiento previo de los periodos históricos anteriormente mencionados de Colombia. Entonces los explicaremos uno a uno para tener una idea general de lo que nos están preguntando y que nos están pidiendo. Entonces, A. La violencia política. La violencia política en Colombia se dio, el periodo de violencia en Colombia se dio entre 1948 y 1958. El periodo de violencia se denomina al periodo histórico de Colombia del siglo XX, donde hubo enfrentamientos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y no se declaró una guerra civil en este periodo. Este periodo se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones y terrorismo por el alineamiento político. En este periodo hubo alrededor entre 200.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas. Ahora, vamos a explicar el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Este periodo se caracterizó porque los liberales y conservadores de alguna manera hicieron como un acuerdo para que fuera equitativo el gobierno de Colombia. Este periodo estuvo durante 16 años. Este periodo de 16 años fue dividido en 4. En cada periodo, en uno gobernaba un liberal y en otro gobernaba un conservador. En este periodo se marcó el fin a la violencia bipartidista. La violencia bipartidista fue el periodo de la violencia anteriormente mencionada y generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Cabe aclarar que en este periodo, en 1958, se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Bueno, ya tenemos un balance general de lo que fue el Frente Nacional. Ahora vamos con la Patria Boba. La Patria Boba fue un periodo preindependentista colombiano en el que se produjo un conflicto de los criollos divididos en dos grupos, los federalistas y los centralistas. Esto desataría una guerra interna aún sin haber asegurado la independencia total de los españoles. Se les llamó la Patria Boba porque en Colombia, aunque todavía no nos habíamos asegurado la independencia total de los españoles, ya estábamos creando una guerra civil interna sin habernos independizado. Bueno, ahora, el gobierno de Rojas Pinilla. El gobierno de Rojas Pinilla se dio el 13 de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder derrocando al presidente Laureano Gómez y estableció un gobierno militar avalado por el ejército y otros miembros de la sociedad colombiana, en lo que fue conocido como el golpe de opinión. Se puso término a la primera etapa de la violencia. Este periodo de la violencia es el que se menciona en la opción de respuesta A. Bueno, eso fue una dictadura. Bueno, sabiendo qué fue cada periodo mencionado en las opciones de respuesta, podemos saber cuál sería la opción correcta. Entonces vamos a las caricaturas. Vemos aquí que dice violencia conservadora y aquí vemos que dice víctimas liberales. Aquí vemos cruces que de alguna manera representan la muerte. Entonces es un cementerio, por así decirlo. Entonces, una persona, que en ese caso la podemos tomar como la muerte, lleva en su espalda un ataúd que dice víctimas liberales y dice violencia conservadora. Con esto podemos remontarnos a dos opciones de respuesta. Y también podemos descartar la patria boba
ya que esta se dio entre federalistas y centralistas, no entre conservadores y liberales. Entonces esta queda totalmente descartada. Otra que podemos descartar fue el gobierno de Rojas Pinilla, ya que en esta no mencionan guerras o batallas internas entre conservadores y liberales. Solamente fue un golpe al Estado donde un general se puso en el gobierno y nos mandó. Entonces descartamos la B también. Descartada. Entonces ahora nos quedan la violencia política y el Frente Nacional. Entonces, el Frente Nacional fue un acuerdo entre ese periodo donde hubo guerra entre conservadores y liberales. Entonces ya cuando pasó el Frente Nacional ya no había, por así decirlo, una guerra entre conservadores y liberales, porque se tomaron el poder equitativamente entre ellos para que no hubieran disputas entre ellos. Entonces también quitamos como opción de respuesta para nosotros la B. Como opción de respuesta correcta nos quedaría la A, ya que este periodo representa, o más bien las caricaturas representan a este periodo de violencia. Muchas gracias por escucharme. Adiós.